Sembrando Futuro, el espacio del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sembrando Futuro, aquí encontrarás orientaciones para entregar nuevas oportunidades de aprendizaje para tus hijas e hijos. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Estamos dando inicio junto a mis colegas María Olvido Bamontes Mancilla y Carolina Espinosa Monroy a un nuevo capítulo del programa Sembrando Futuro de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, específicamente del programa Comunicacional. ¿Cómo están María Olvido, Carolina? Muy buen día, muy bien. Qué bueno, me alegro. Muy bien, muchas gracias. Podemos señalar que hoy día, como lo decía Pamela, vamos a iniciar hablando desde los primeros años de vida y señalar que los niños y las niñas demuestran siempre curiosidad por el mundo que los rodea. A medida que crecen, cada día van formulándose los nuevos porqué, van ampliando sus posibilidades de jugar, de aprender, de divertirse. Así es, Maribel. Como tú señalabas, Pamela, en el programa anterior, el día de hoy conversaremos sobre el pensamiento científico y qué favorece este tipo de pensamiento, qué aprendizaje pueden aprender los niños y niñas, qué podríamos incorporar en su forma de enseñar, qué podríamos hacer en el hogar. Todo esto lo vamos a descubrir en este programa. Y estas son algunas de las preguntas que iremos respondiendo a lo largo de esta conversación que vamos a tener, pero antes los y las queremos invitar a disfrutar del regalo de Héctor del día de hoy. Niño pequeño, aparecido, que no viniste y que llegaste, te contaré lo que tenemos y tomarás de nuestra parte. La luz. Por los aires anda la luz, que para verte, hijo, me vale. Si no estuviese, todas las cosas que te aman no te mirasen. En la noche te buscarían todas gimiendo y sin hallarte. Ella se cambia, ella se trueca, y nunca es cosa de saciarse. Amar el mundo nos creemos, pero amamos la luz que cae. La bendita, cuando nacías, tomó tu cuerpo para llevarte. Cuando yo muera y que te deje, síguela, hijo, como a tu madre. La cuenta mundo, de Gabriela Mistral. Y como ya hemos ido mencionando, señalando, con los regalos lectores lo que estamos favoreciendo es la comprensión lectora, el aumento de vocabulario y el lenguaje. Pero hoy día nos vamos a centrar en el tema que es el pensamiento científico. Es por lo que sería pertinente que comencemos señalando qué vamos a entender por pensamiento científico para abordar el tema. Vamos a señalar que es un conjunto de saberes, de capacidades, de maneras de pensar y de saber hacer que son diferentes, que tiene que ver con la curiosidad que enfrenta el niño, esta capacidad de hacer preguntas y ver la manera de responder a esas preguntas. Así va a ir tratando de entender este mundo, este entorno que nos rodea, que lo rodea. La curiosidad es el inicio del conocimiento, lo que contribuye a la búsqueda de estas respuestas que señalaba María Olvido. Y también, como señalábamos anteriormente, los bebés desde que son pequeños ya tienen esta curiosidad innata de explorar y de observar su entorno. Y a medida que van creciendo van a aparecer cada vez más preguntas, como señalaba María Olvido, y con eso esta búsqueda de las respuestas, estas preguntas que se van a ir realizando los niños y niñas. Se reconoce entonces desde los primeros días de vida que niños y niñas van a desarrollar las formas que van a dar lugar a este conocimiento y a la creación. Y todo esto va a ir guiado por su curiosidad innata, que ya señalábamos, por la exploración, por la investigación y
específicamente y lo más importante, por el juego. Así como señala Pamela, los niños y las niñas de manera intuitiva, casi espontánea, hacen preguntas sobre su entorno y hacen muchas preguntas, plantean hipótesis y explican su manera de lo que están observando, a su manera, lo que ellos van observando y lo que les causa curiosidad. Esta capacidad de resolver conflictos o problemas es una de las capacidades más importantes y que iremos desarrollando a lo largo de nuestra vida. El pensamiento científico es una herramienta valiosa a la hora de afrontar estos desafíos, por lo que es favorable que uno vaya favoreciendo este desarrollo desde los primeros años de vida. Como tú bien señalabas, el pensamiento científico va a involucrar el conocimiento de su entorno, del entorno, lo que nos rodea, esta capacidad de análisis, la comprensión de relaciones de causa y efecto, la formulación de hipótesis, este desarrollo de estrategia, en definitiva, esta destreza para construir aprendizaje cada vez más complejo. Por eso es esencial la pregunta, porque allí señalábamos lo de la hipótesis, que son como afirmaciones, que son supuestos que uno tiene que corroborar a través de la experiencia. Así es, María Olvido, como tú señalabas anteriormente, o recién también en esta conversación tan interesante, sería entonces importante señalar algunos de los muchos beneficios que podemos favorecer el pensamiento científico desde muy pequeños. Y con el desarrollo del pensamiento científico, ¿qué puede mejorar el niño? La capacidad de razonamiento, la habilidad para pasar de nociones básicas a complejas. Siempre hemos dicho que los niños parten de lo más básico a lo más complejo, entonces hay que iniciar siempre con estas preguntas que ellos van desarrollando, igual están acorde a su etapa, ¿cierto? Porque ellos se van poniendo más complejos con el tiempo con sus preguntas. Y también practican la construcción de su propio aprendizaje, ejercita la capacidad deductiva y aprenden a crear estrategias y soluciones propias. Mejora la relación con el entorno físico y la percepción de los espacios, las formas, las partes y todo lo que lo rodea. El razonamiento y la lógica le ayudarán a reaccionar delante de los problemas, a adaptarse a nuevas situaciones también, a solucionar problemas y desafíos que se les pueda presentar. Esto es muy importante, también hay que dejarlos en cierta manera un poquito más autónomos, que ellos descubran, que ellos exploren, pero todo con una mediación, siempre decimos, con la mediación de los adultos. Como incentivar su curiosidad. Bueno, y para darle esa posibilidad de preguntarse, de conocer cosas nuevas, le vamos a presentar la primera canción del programa. Se llama Danza de los Astros. Mira qué lindo el nombre. Y tiene que ver con el tema. Escuchemos atentamente. Los astros hacen la noche más especial. Un juego de luz y colores, siempre un eclipse es un carnaval. Donde entre juegos la luna y la tierra se tapan los rayos del sol. Depende si hay luna nueva o llena, a quien le toca ese rol. Un profesor una vez me enseñó que un eclipse solar es mejor, porque es la luna quien tapa al sol y a negro cambia su color. Pero una vez me tocó y tuve suerte, un eclipse lunar observé. Y al ver a la luna tan roja y valiente, de lo que me dijo dudé. Alguna vez esto significó miedo de nuestros ancestros a que fuera el sol quien los abandonó. Quizás fue la luna astuta que aprovechando al sol se robó. Prefiero creer que es un baile travieso que el mismo cielo congregó. Mitos y cuentos no faltan en este evento tan especial, pero esta danza de astros no es nada más que algo natural.
Cuenta los días para esta noche en que no querrás dormir. Mira hacia arriba y disfruta la magia que todo esto te hará sentir. Y si un día de nuevo sientes que todo se va y se ensombrece, seas la letra quien te recuerde que el Dios sin ti de aquí nunca se irá. Y ya estamos de vuelta después de escuchar esta linda canción que podemos incorporar en nuestro repertorio para trabajar y para jugar con nuestros niños y niñas. Y específicamente este grupo se llama Lira, es un grupo nacional. Así que búsquenlo en las redes sociales, tiene muy bonitas canciones relacionadas con temas científicos. Comenzamos también señalando la importancia de la curiosidad y el dejar que los niños y niñas descubran. Esta capacidad que nosotros vamos a entregar por medio de la mediación, podemos ir canalizándola de acuerdo más o menos a la edad que tengan los niños y niñas o qué podemos esperar de acuerdo a la edad que tengan. Por eso más o menos desde los 0 a los 3 años, además de lo que ya mencionó Carolina en relación a qué beneficios tiene el favorecer este pensamiento científico, va a ir o va a relacionar estos vínculos entre una situación y otra. O sea, si hago esto en una situación, me puede servir para otra. Por ejemplo, porque ya lo realicé en una primera instancia. También esta capacidad que nosotros favorecemos, que es el pensamiento científico, va a favorecer al desempeñarse de manera más activa y relativamente más autónoma en este contexto natural que nosotros siempre vamos a ir preparando, como señalaba Carolina, el dejar a los niños y niñas un poco más autónomos. También va a desarrollar esta capacidad de inferir ideas más simples de acuerdo a un hecho. Se va a acercar al conocimiento por medio de la manipulación, de la exploración directa con los objetos, más o menos de los 0 a los 3. Por eso siempre señalábamos que es muy importante dejar a los niños y niñas que exploren, dejar a los niños que descubran. Por ejemplo, siempre conversábamos, también está relacionado con el pensamiento matemático, que ya tuvimos un tema anterior, que dejar que los niños exploren, o si por ejemplo los niños ya están gateando o las niñas están gateando, veamos qué va a hacer para sortear este obstáculo si ve algo que está o que le impide proseguir su camino. Exacto. Entonces, la idea de dejar que los niños y niñas descubran esta respuesta a esa interrogante es parte del pensamiento científico. No solamente está relacionado con estos batas blancas de científicos, sino va un poco más allá. También de los 3 a 5 años más o menos, en este rango de edad, la mayoría de los niños y niñas ya hacen mucho más preguntas porque tienen un desarrollo del lenguaje más elaborado, ¿verdad? Y también comienza este ¿por qué? Y también empiezan a sugerir ideas, comienzan a hacer predicciones de acuerdo a los conocimientos y las experiencias previas que va teniendo al niño y niña, por decir algunas. Sí, porque hay hemos muchas nombrado. más. Sí, vamos a seguir nombrando qué más beneficios tiene el desarrollar este pensamiento científico y a veces no tan intencionado, pero lo estamos utilizando a lo largo de nuestro día a día. Es interesante tú lo que señalabas, Pamela, porque el pensamiento científico, como tú lo señalas, no es solamente esas batas blancas. Como dices tú, uno lo ve en la tele, ¿cierto? Pero igual es el día a día, la cotidianidad, su medio, todo el ambiente que lo tiene, que lo rodea. Porque allí hablábamos y tú señalabas muy bien en el ejemplo del gateo que uno se enfrenta a muchas situaciones y a esas situaciones tiene que irle dando respuestas y la respuesta las permite la experiencia. Pues, si yo sorteo obstáculos, ver qué velocidad tengo que tener, en qué me tengo que cuidar, eso lo van experimentando ellos y por eso van desarrollando esta capacidad de ir resolviendo por sí solos y eso es lo que le permite la autonomía que tú bien señalabas. Claro, y como Carolina también señalaba, la importancia que tiene la mediación o los ojos del adulto en esa situación, dejando que el niño haga, que la niña haga, sin una intervención tan explícita, sin una intervención tan directa. Entonces también es muy importante que lo podamos ir desarrollando de a poco en este día a día.
Sí, sigamos Sí. conversando. Tú Sí, la también ibas a última. señalar algo de la autonomía. Exacto. Bueno, que en el fondo todo este ejemplo lo que nos permite al niño es eso. La autonomía y la Sí, autonomía Nos tiene sus adelantamos, beneficios. nos adelantamos está- con la Pamela. Es que está interesante este tema, pero sí recalcar que otro de las capacidades que desarrollamos por medio de este pensamiento científico es la autonomía. Esto va a desarrollar la confianza, la independencia, la realización de sus propias actividades. Se van a acercar también, bueno, podemos acercarlo a las actividades de la ciencia en específico, que ahí también vamos a ir dando algunas ideas más adelante. Va a poder identificar algunos patrones en estas observaciones y ahí vamos a seguir conversando en relación a los beneficios. Continuemos conversando Continuemos. sobre los beneficios del pensamiento científico. ¿Qué le brinda al niño o a la niña? Le brinda un conocimiento mucho más amplio del mundo que lo rodea. Eso le va a permitir a los niños asimilar nuevos conceptos que hablábamos anteriormente en nuestro programa del lenguaje verbal, relacionar estos fenómenos o situaciones con mayor complejidad. Esas relaciones que te generan vínculos, eso es súper importante y eso se da a través de este tipo de pensamiento. Promueve las habilidades vinculadas con la resolución de problemas al fomentar una investigación, la investigación y las habilidades de análisis y de síntesis. También desarrollan una capacidad de trabajar de manera colaborativa y creativa. Eso es muy importante, se hacen mucho más sociales los niños, las niñas. También aprenden a escuchar, a establecer estas conexiones, que es importante, a plantear nuevas ideas y también a buscar ideas como originales, porque son capaces de ir creando nuevos aprendizajes. ¿Qué les parece si vamos, para incorporar todas estas recomendaciones, todas estas sugerencias, todos estos beneficios que nos trae el pensamiento científico, a un recurso que nos gusta mucho, que es el ¿sabías qué? Hoy día nos vamos a referir a la oveja, a ver qué cosas podemos descubrir con este ¿sabías qué? ¿Sabías tú que la oveja es un mamífero rumiante hembra, con el cuerpo cubierto de lana espesa y flexible, generalmente blanca o negra? Las ovejas son unos rumiantes de tamaño relativamente pequeño, generalmente con un pelo rizado que recibe el nombre de lana. Es doméstica y de ella se aprovechan especialmente la lana, la carne y la leche. Las ovejas son mamíferos exclusivamente herbívoros. La mayoría de las razas prefieren comer hierbas y otras plantas de fibra corta. Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado y haber observado este hermoso ¿sabías qué? Del día de hoy, que también despierta la curiosidad de todos nuestros niños y niñas y que podemos seguir investigando en la casa. Y vamos a seguir hablando de los beneficios que tiene este pensamiento científico. ¿Qué podríamos realizar entonces para fomentar este pensamiento científico? ¿Qué podemos hacer? Algunas prácticas sencillas del día a día que pueda ayudar a sus hijos e hijas a desarrollar la lógica y deducción. Promover la curiosidad, y hay que invitarlos a investigar, a intentar comprender cómo funcionan los objetos que se utilizan día a día y a realizar pequeñas pruebas de acierto-error. Si no surge naturalmente, hagámosles preguntas. Si estamos delante de los niños y niñas menos curiosos, podemos despertar su interés planteando algunas preguntas sobre el mundo que les rodea y animándolos a encontrar una explicación. Por ejemplo, hay muchos niños que les trae mucha curiosidad el tema de los planetas, de la luna, del sol, del mar. Entonces ahí podemos hacer estas investigaciones con ellos de a poco, ir leyendo en conjunto con ellos, que también podemos favorecer el lenguaje. Ellos pueden ir haciendo estas deducciones. Dejar que lo intente siempre que sea seguro y bajo la supervisión de un adulto. Por ejemplo, si estamos haciendo alguna actividad en la cocina, ¿cierto? Podemos ver cómo se produce la masa, que eso es como lo básico que uno hace. ¿Qué pasa si yo junto el agua con la harina? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué pasa eso? Entonces son actividades cotidianas que podemos hacer de una manera más amena, ¿cierto? En el día a día, en familia. Claro, incluso Carolina también podemos ponerlo en práctica cuando tenemos estos juegos de encaje.
con los niños También, que son un sí. poco más pequeños. Generalmente uno trata de que el niño o la niña incorpore el elemento en donde corresponde y a veces tomamos su mano y lo llevamos a que lo sí, inserte sí. donde O los puzzles también. o los puzzles. Sí. Entonces la idea de dejar hacer es eso, que el niño y niña intente por sí solo tratar de averiguar dónde va el objeto en que de estos juegos de encaje. Entonces eso también es una forma, estando con ellos, estando jugando con ellos, pero dejando que ellos realicen de forma autónoma e independiente. Entonces ahí también esa es una manera de dejar hacer. Incluso para los niños más grandes, el tema de la vestimenta, ¿cierto? Porque siempre ubicar bien el calcetín, porque igual ahí estamos trabajando otra parte de su pensamiento, de su relación con las personas, con lo que utiliza diariamente. Tú señalas varias actividades, varias sugerencias de actividades que pueden realizar en la casa y que yo creo que muchas familias la realizan. Yo creo que la diferencia sería en el que yo planteo preguntas frente a la realización de eso. ¿Con cuánta cantidad de harina podríamos hacer Medidas. esto? Vamos a colocar agua, que él vaya dando respuestas, que él vaya descubriendo a través de la experimentación. Pero hay una diferencia cuando hablamos de pensamiento científico, nos centramos en la resolución de problemas, pero planteándonos una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas nos permiten llegar a hipótesis, a estas suposiciones. Así es. También se debe dar estos espacios a los niños y niñas para que intenten buscar las soluciones de manera autónoma, según su criterio, su ritmo de aprendizaje, que siempre mencionamos que todos los niños tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Se debe tener paciencia y permitir que los prueben por ellos y ellas mismas. Es muy importante. Sí, entonces seguiremos dando otras sugerencias. Dirigir sutilmente su aprendizaje. ¿A qué nos referimos? Si al niño le cuesta resolver problemas o afrontar una situación, no se le tiene que dar la respuesta. Era lo que señalábamos, reforzar nuevamente, que es importante que ellos vayan generando se vayan generando estas preguntas y que nosotros incentivemos estas preguntas abiertas, que le van a permitir a él generar una respuesta y una respuesta más elaborada fruto de su experiencia. Entonces puede ir entregando algunas pistas, haciéndole algunas preguntas correctas para que ellos mismos vayan encontrando la solución, que es lo importante. Nosotros tenemos algunas soluciones, pero lo importante es que ellos vayan vayan descubriendo sus soluciones. Observar preguntas y repreguntar. Otra de las ideas es guiar las preguntas de los niños y las niñas de manera que éstas generen estas respuestas abiertas que señalábamos. Es decir, ¿te gusta el color rojo? Sí. Es una pregunta cerrada. Te puedes decir sí o no. Pero si te pregunto, ¿y qué te gusta del color rojo? Su intensidad. Entonces yo ya tengo que elaborar una respuesta. Eso es lo importante, que ojalá la relación, esta mediación que realizamos entre el adulto y el niño sea más de preguntas abiertas, para que hayan también respuestas mucho más desarrolladas. Entonces así vamos a ir ampliando los conocimientos, los vamos a incentivar a investigar. En este sentido, la intervención del adulto es indispensable, pues debe promover preguntas que amplíen sus intereses y que no busquen las respuestas con un sí o con un no. El ejemplo que recién señalaba. ¿Cierto, Pamela? Por supuesto que sí, María Elvira. Entonces hay que poner en práctica, realizar estas preguntas tan abiertas para que el niño o niña pueda por sí solo tratar de responder a estas mismas preguntas. Y también, como señalábamos anteriormente, si es que hay niños que no son tan curiosos, también nos ayuda a que podamos guiar sutilmente, como señalaste, María Elvira, el aprendizaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer concretamente en el hogar, aparte de todos estos consejos que ya les estábamos dando? Ya hemos conversado en relación a este juego para los niños entre 10 meses hasta los 3 años, pero específicamente para los niños menores de 1 año, que es el juego El Cesto de los Tesoros. ¿Cómo se realizaba y cómo podíamos tenerlo en el hogar? En una caja, en un canasto, distintos elementos que tenemos en el hogar, y permitir al niño y niña que pueda explorar estos elementos de distintas texturas, distintos colores, distintos tamaños, y que lo pueda experimentar, pueda tocar a través de la manipulación, ¿verdad? Otro tipo de juego o de actividad que podemos realizar, que Carolina también la mencionó, es realizar estas recetas de cocina, que también ya la habíamos conversado en relación al pensamiento matemático, la preparación de algún alimento, que los niños y niñas puedan participar, las medidas que vamos a utilizar, qué pasa, como señalaba Carolina, si yo le pongo agua a esa harina,
etcétera. También estos juegos de luz que podemos realizar en el hogar en relación a la luz física o a la luz natural, el descubrir las sombras, el jugar con las sombras, con las manos, a jugar a hacer animales. También es importante, sobre todo cuando los niños y niñas son más pequeños, como ya les señalábamos en casi muchos de los programas, es permitirles manipular estos materiales, los juguetes, la ropa, porque a través del tacto y la vista los van a comparar, van a establecer relaciones entre los elementos, entre las formas, entre las medidas, y así también van a ir asimilando estas características y las funciones que tiene cada uno de los elementos. También de los 3 años más o menos hasta los 5, pueden utilizar materiales ya que se puedan transformar de una forma más concreta, como por ejemplo el usar la plasticina, usar arcilla, usar la masa, jugar con agua y con tierra, ver qué pasa, qué forma podemos realizar. También jugar con esta reacción o el cambio o la transformación, por cómo lo podemos realizar, por ejemplo con la pintura. ¿Qué pasa si al jugar con pintura le pongo otro color de pintura? ¿Qué vamos a hacer? Jugar con las piedras, jugar con hojas secas, con las ramas. Podemos combinar estos elementos. También ya podemos utilizar algunos juegos de experimentos en donde vamos a tener que primero levantar alguna hipótesis, ¿verdad? Y muchos otros tipos de juegos que vamos a especificar algunos más adelante, pero antes los queremos invitar a que veamos juntos el Enactívate del día de hoy, así que vamos a disfrutarlo. Y ya estamos de vuelta después de haber visto este maravilloso Enactívate que podemos realizar todos estos juegos en el hogar con nuestros niños y niñas. Y vamos a seguir hablando del juego. ¿Y cómo? Para favorecer ¿qué? El pensamiento científico. Y otro juego que podríamos realizar para fomentar la curiosidad es el juego del veo-veo. No necesita materiales, solo de observar su entorno y señalar característica al elemento que se debe adivinar. Por ejemplo, veo un objeto circular con muchos números y que está en la pared. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? El reloj. El reloj, muy bien. Entonces, así nosotros podemos desarrollar su capacidad visual, de observar nuestro entorno, de ver lo que nos rodea y desarrollar este juego que es muy, muy entretenido. A esta edad es muy interesante y muy entretenido jugar a coleccionar diferentes elementos, por ejemplo, hojas, piedrecitas, conchitas, etc. Todos estos elementos los podemos recoleccionar en los paseos que podemos realizar con los niños y niñas. Y también podemos comenzar a jugar, a preguntarles su diferencia, su semejanza. Este mismo juego irá despertando este pensamiento científico. Por ejemplo, no todas las hojas son iguales. Tiene diferentes formas, diferentes colores, tamaños. Y también podemos involucrar a toda la familia. También podemos utilizar nuestros sentidos para hacer diferentes pruebas de tacto, olfato y gusto con diferentes elementos. Por ejemplo, ¿a qué sabe una zanahoria? ¿Qué textura tiene? Si está entera, ¿a qué huele? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la licuamos? Si ya son más grandes, incluso se pueden realizar estas comparaciones de olor, de la sensación táctil, etc. O sea, jugar con los mismos alimentos que ellos pueden comer en el día a día, el olor a la naranja, el limón, si la naranja está dulce, el limón es más ácido, etc. O a veces la naranja igual está un poquito ácida y el limón también, pero ¿en qué cambia esta fruta? Entonces esas son todas estas curiosidades que ellos pueden despertar con todo lo que consumen a diario.
Y así continuamos desarrollando este interesante tema y entregando más sugerencias. Por ejemplo, está el juego de mezclar y disolver. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente veamos qué sustancias se disuelven o se mezclan y cuáles no en el agua. Las sustancias que podrían usar, por ejemplo, sería el azúcar, sal, el aceite, harina, café, té, limón, etc. Recuerde que el realizar preguntas y hacer predicciones ante sus hijos e hijas para ver si cumplieron o no, si estos se cumplieron o no. Derritiendo hielo, por ejemplo, para esta experiencia vamos a jugar con el hielo. 3 recipientes, que pueden ser vasos, baldecitos, recipientes de su masa, etc. También necesitará un poco de agua fría, otra de agua tibia y la última un recipiente con agua caliente. Recuerde que todos los juegos, todas las actividades que realicen en el hogar, siempre hay una presencia del adulto que está mediando, que está mirando, que está cuidando. Entonces se introducen estos hielos al mismo tiempo, uno en cada recipiente, y se observa qué hielo se derrite primero. ¿Qué creen ustedes? No me contesten. Recuerden siempre supervisar estos juegos y es una actividad muy entretenida porque él o ella van a estar experimentando lo que sucede en ese experimento casero que están haciendo con las personas de su hogar. Incluso ahora que hubo mucha nieve, estaba ideal para poder hacer este tipo como de exploración con los niños, que pasa la nieve. Por ejemplo, otro día en un centro de actividades se hizo esta actividad. Salimos, después de la sala fuimos a otro lugar y la nieve todavía estaba, y los niños les llamó mucho la atención, porque Claro. todavía estaba dentro de la sala, pero la nieve todavía se mantenía. Entonces igual tenemos los recursos naturales que nos entrega nuestra ciudad, que es la nieve, y que también podemos ir experimentando. Y que lo hacen en el entorno como natural, Natural, como sí. decíamos, como hemos dicho en otros programas, que es el momento adecuado y significativo, donde más el aprendizaje tiene sentido. Y sigamos con la segunda canción del programa. Esta canción se llama El Rock de los Científicos y es del mismo grupo Lira. Escuchemos. Se encienden ya las luces, vamos todos a bailar. Que comience esta fiesta, están todos por llegar. Una gran reunión de los descubridores de nuestros cielos. Muy atento a quienes llegan, no te lo pierdes, no lo creo. El gran padre de la ciencia, Galileo, ya está aquí, divisando con sus telescopios a invitados que han de venir. Pero si no es el gran Copérnico quien ahí viene corriendo, escapando por decir que la Tierra no era el centro. Y este es el rock and roll de los científicos. ¿Quién sabe si el próximo podría ser tú? Oh, sí, el rock and roll de los científicos. Ven, vamos solo a bailarlo, que hay un montón por descubrir. ¿Quién toca así la puerta? Que alguien vaya a abrir. El señor de la gravedad, Newton, ya está aquí. Su canasto lleno de manzanas trae para compartir. Que por más que el cielo tú las lances, vuelven siempre a ti. Ya lo echábamos de menos. ¿Quién? De Kepler hablo yo. ¿Quién de leyes, sistemas, planetas? Es el gran organizador. Si de galaxias tú quieres hablar, a Hubble hay que llamar. Quien inflando un globo va a explicar la expansión universal. Y este es el rock and roll de los científicos. ¿Quién sabe si el próximo podría ser tú? Oh, sí, el rock and roll de los científicos. Ven, vamos solo a bailarlo, hay un montón por descubrir. Disculpe, señorita, ¿sabe dónde queda la convención de los científicos? Sí, es por allá. Y apúrese que ya va a empezar. Ya, muchas gracias. Oiga, y peínese un poquito. Ya. Y la fiesta está por comenzar, pero Hawking no podía faltar. El más joven de los invitados, que el comienzo de todo explicado. Y como siempre el último en llegar, pues es Einstein muy particular. Su tardanza tiene un motivo, como
educativo. Y este es el rock and roll de los científicos. ¿Quién sabe si el próximo podría ser tú? Oh, sí, el rock and roll de los científicos. Ven, vamos solo a bailarlo, que hay un montón por descubrir. Ven, vamos solo a bailarlo, la diversión no tiene fin. Ven, vamos solo a bailarlo, que no te vas a arrepentir. ¡Oh, yeah! Ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con el pensamiento científico, pero no hay que olvidar que cuando los niños y niñas disponen de afecto, confianza, tiempo y sobre todo un buen acompañamiento, favorece que sean constructores de sus propios aprendizajes. Este pensamiento científico involucra mucho despliegue en la creatividad, imaginación, la lógica y la formulación de preguntas e hipótesis. Y también señalar que el pensamiento científico se desarrolla de forma natural. ¿A través de qué? De preguntas que se hacen mientras jugamos con los niños, con las niñas. Como por ejemplo, ¿qué es esto? No me conteste. ¿Para qué sirve? ¿Qué ocurre si de esta forma nosotros vamos planteando problemas, hipótesis, para que luego ellos puedan encontrar las soluciones? La clave es promover el aprendizaje a través del juego, la experimentación y el descubrimiento. Muy interesante. Muy interesante, correcto. Entonces, a poner en práctica estos juegos, estas sugerencias que le entregamos el día de hoy para favorecer el pensamiento científico de una forma entretenida, y nunca olvidar que el juego es la herramienta más importante de aprendizaje de los niños y niñas. Pero lamentablemente ya hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden suscribirse al canal de Junji Magallanes en YouTube para que sean los primeros en ver cada nuevo capítulo de Sembrando Futuro todos los días martes, en horario cuando le llegue la campanita de aviso. Un saludo muy afectuoso a todas las familias del programa educativo que están dispersas en las distintas localidades de nuestra extensa y hermosa y blanca región, que aún queda blanco. Muy buena semana para todas y todos. Hasta el próximo capítulo. Que estén muy buenos y tengan linda semana. Hemos presentado Sembrando Futuro, el espacio del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sembrando Futuro.